Bueno, mientras Daniela nos va ayudando a compartir, entonces hablamos. Ese es como tal el objeto de la norma que nos habla de la desconexión laboral. Luego, específicamente, hablamos de una garantía de la desconexión laboral y eso específicamente significa una situación y es que los trabajadores, ¿sí? Específicamente para nuestro sector, entonces sector privado, pero esto es una norma que tiene alcance también a servidores públicos, ¿correcto? Entonces, toda esa garantía que tiene como tal, que tiene que velar por cumplir el empleador, es porque el trabajador pueda gozar de esa desconexión laboral. Tan pronto él finaliza esa jornada, ¿sí? Entonces, él debe tener ese derecho de poder disfrutar esos espacios, bien sea en familia, bien sea de manera personal, pero que estén aislados de la vida laboral. Ese ejercicio de la garantía de la desconexión laboral va a responder siempre a la naturaleza del cargo que tenga la persona. Por eso las compañías deberán evaluar cuáles son esos cargos, ¿cierto? Específicos que definitivamente pueden tener esa desconexión y revisar los que definitivamente tienen que no estar desconectados en un 100%, pero se pueden hacer unas adecuaciones y unos procedimientos a fin de poder contribuir a la vida personal, laboral y familiar de la persona. Lo importante es que esto nos lleva a algo muy importante a las compañías y es a través de nuestras políticas de vacaciones, nuestras políticas de permisos, nuestras políticas como tal, donde hay ausencias laborales justificadas, ¿cierto? O inclusive injustificadas, se pueda tener muy claro cuáles son los procedimientos, por ejemplo, unas vacaciones, con qué tiempo se solicitan, cuál es la entrega que se debe hacer, a fin que la persona pueda, cuando entre en ese periodo de descanso, poder disfrutar de manera completa eh, ese periodo. Igual sucede con las incapacidades médicas, ¿no? Cuando una persona está en incapacidad médica, lo ideal es que tenga una desconexión, a menos que por voluntad del trabajador, pues exista una eh, autonomía y una voluntad de quererlo realizar. Aquí hay algo importantísimo que trajo esta norma y es el acoso laboral versus la desconexión laboral. Esta norma nos dice la inobservancia de la desconexión laboral podrá constituir una conducta de acoso laboral. Ustedes saben que el acoso laboral viene reglamentado en una ley que es la ley 1010 del año 2006. Entonces, específicamente allí en esta norma nos habla qué conductas son constitutivas de acoso laboral y qué conductas no son constitutivas de acoso laboral. Específicamente para la ley de desconexión laboral, la norma nos dice si usted empleador no observa y no cumple como tal y no contribuye con esta desconexión laboral, puede estar incurriendo en una conducta de acoso laboral, ¿correcto? Que se tramita inicialmente a través de los comités de convivencia, posteriormente, y si así bien lo tiene el trabajador, a través de un ministerio de trabajo, y en última instancia lo podría conocer un juez natural, que es el juez laboral, a través de un proceso especial. Obviamente, todas estas conductas de acoso laboral, ustedes saben que deben ser pues persistentes, demostrables, y bueno, eso ya nos lleva a otro asunto, pero digamos, queríamos tocarlo para que tengan presente cómo esta nueva ley se conecta con normas que ya vienen siendo aplicadas en nuestro país. Hay unas excepciones que contempla esta norma y son las excepciones a la desconexión laboral. Y aquí hay que poner mucha atención los empleadores y los trabajadores, porque como son excepciones, pues aquí son estos casos donde pues yo no debo respetar esa desconexión porque hay unas situaciones específicas que permiten que, de acuerdo con, digamos que las condiciones contractuales que yo tengo con mi trabajador, pues yo pueda tener como tal esa conexión luego de las jornadas laborales. La primera excepción son los trabajadores y los servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. Y aquí hay que poner mucha atención
a cuáles son nuestros trabajadores de dirección, confianza y manejo, porque esto nos lleva a hacer una tarea inicial y es poder clasificar cuáles son esos cargos. Entonces, esto va a ser clave porque el año pasado, a través de una jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia recordó cuáles son esos cargos de dirección, confianza y manejo. Una definición que dice todos aquellos cargos que son de necesidad para la compañía y que sin ellos, sí, la compañía no tendría esa existencia. Entonces, ese es el primer estudio que hay que hacer a fin de entrar a determinar con mucho cuidado, pues, cuáles van a ser esos cargos, porque va a ser una de las primeras excepciones. Segundo, aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de socorro. Entonces, esto va a ser importantísimo porque actividades que ameriten y pongan en riesgo derechos fundamentales de otras personas, pues van a tener que estar disponibles. Por lo menos no les va a aplicar la desconexión laboral. Tercero, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa, siempre que se justifique la existencia de otra alternativa viable. Este va a ser importantísimo porque seguramente muchas compañías van a utilizar para muchas situaciones que de verdad se enmarquen en la fuerza mayor y el caso fortuito, pues vamos a tener que establecer, ¿sí? Que no se vuelva recurrente, que sea controlado, que yo ya lo tenga establecido, que tenga un manejo y que además yo pueda tener unos mecanismos de compensación para esos periodos de conexión extra que genere en mis trabajadores. Entonces, estas son las tres excepciones que tenemos a la desconexión laboral. Esta misma norma nos dice, hay una obligatoriedad y hay un deber y hay unos documentos que se deben realizar. Y nos dice, todo empleador debe incluir en su reglamentación interna una política de desconexión laboral. Muchas compañías han venido adoptándolo de manera articulada con el reglamento interno. Otras compañías han decidido crear su política de desconexión laboral y las dos son válidas. ¿Qué es lo importante? Que podamos tener esa regulación de la desconexión laboral. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta que la norma nos dice, nos da 3 puntos que no podemos obviar. Sí o sí tenemos que cumplir estos 3 requisitos. Si queremos agregar, es válido, pero no vamos a poder retirar los mínimos que nos pide la política. Entonces, toda política deberá contener lo siguiente: la forma como se garantizará y ejercerá tal derecho, debe incluir los lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información, ¿sí? Y esto es clave, ustedes saben, muchas compañías siguen trabajando desde casa, muchas otras han implementado el teletrabajo, algunas otras siguen en trabajo remoto, otras en trabajo en casa. Entonces, importantísimo, inclusive las que van presenciales, pues todas las compañías hoy en día, cada día hacen más uso de las tecnologías. Entonces, ahí es importante saber cómo se va a utilizar esto. Por ejemplo, compañías que utilizan tablets, celulares corporativos, qué pasa cuando finaliza la jornada laboral, hay una desviación de llamadas, algún call, bueno, alguna rotación de horarios. Esto hay que establecerlo dentro de esta política y es obligatorio. Segundo, un procedimiento que determine los mecanismos y los medios para que los trabajadores puedan presentar quejas frente a esta vulneración del derecho. Entonces, algo muy similar acoso laboral, cuando una persona sentía que había un presunto acoso, pues inmediatamente se activa ese procedimiento. Aquí sucede de idéntica forma. Vamos a tener que establecer un procedimiento, a quién van a recurrir, ¿sí? En qué tiempos le vamos a contestar, cuál va a ser el análisis, vamos a trabajarlo a través de un comité adicional, vamos a tener que crear esos procedimientos a fin de poder atender esas quejas que se puedan presentar, sugerencias o reclamos. Aquí hay algo importante que deben saber y es las solicitudes que se presenten podrán también ser de manera anónima.
y igual se les tiene que dar un trámite. Por eso es importantísimo crear ese procedimiento. Adicional, vamos a tener un procedimiento interno para que se puedan tramitar las quejas que garantice ese debido proceso. ¿Por qué interno? Porque es más dentro de nuestra compañía, ¿sí? Y es, pues yo ya investigué, ahora, ¿qué voy a hacer para que cese esa conducta? ¿Cierto? Entonces yo ya vi que la persona radicó una queja, pero luego en mi comité, entonces yo veo que puedo generar algunas acciones adicionales y es ese procedimiento interno. El procedimiento del punto 2 es algo más general que lo van a conocer los trabajadores y reitero, son tiempos de contestación, a quién se le debe interponer, qué debe contener una queja, cuál es el material probatorio que inicialmente debería ir. Y el otro es más interno para el comité que lo vaya a tramitar o el grupo que tenga a su cargo. Mm, Bueno, hasta aquí va nuestro primer tema. Digamos que como conclusión es, tenemos que implementar la política, tenemos que darle como tal ese vuelco a poder cumplir esta norma y hacerlo de una manera muy flexible y armónica y seguramente no va a ser de mayor complicación. No sé si les parece, abrimos un espacio de 5 minutos de preguntas para el tema de la desconexión laboral para iniciar con el siguiente tema. Sí, Fer, aquí en el chat nos estaban colocando, pero ya lo contestaste, no sé si lo volvemos a comentar. Y hay dos preguntas sobre los cargos de dirección, confianza y manejo. Y veo a Andrés Felipe levantando la mano para hacer una pregunta también. Ok, entonces aquí la primera pregunta, ¿cómo podemos manejar con los contratos de dirección, confianza y manejo? Bueno, como les explicaba en la presentación, los cargos de dirección, manejo y confianza son cargos exceptuados de la desconexión laboral. Por supuesto, esto no implica sobrepasar algunos límites, siempre sobre la necesidad de la compañía, pero son personas que desde que tienen ese acuerdo contractual de dirección, manejo y confianza, estamos disponibles a atender, a estar en conexión. Si nos dan celulares corporativos, ¿cómo se puede manejar? Ese es uno de los puntos que se debe reglamentar en la política. Las compañías deben revisar cuál va a ser el manejo. Si son trabajadores de dirección, manejo y confianza, seguramente lo podrán contestar. Si son trabajadores que no lo son, pues hay que establecer cuál va a ser el mecanismo. Si se desvían las llamadas a cierta hora, si simplemente apagan los celulares y el cliente así lo sabe. Hay varias opciones para que lo puedan establecer en esa política. ¿Qué pasa con los correos que se envían después de horario? Lo ideal es que a través de esa política podamos incentivar que los horarios de trabajo se cumplan. Entonces, personas que de manera voluntaria quieren hacer uso de su correo electrónico y seguir trabajando, pues digamos que deben hacer casi que una exoneración de responsabilidad porque el empleador ni siquiera está enterado, ¿sí?, que está enviando sus correos. ¿Qué es lo que debe velar el empleador? Por incentivar que eso no suceda, ¿sí? No sé, programar los correos electrónicos para que se vayan temprano, ¿sí?, al otro día o para que se pueda crear algún mecanismo para eso. Importantísimo definir que son actos voluntarios del trabajador y no impuestos por el empleador. ¿Hasta dónde llega la excepción para quienes manejan este tipo de contratos? Están totalmente exceptuados, o sea, la desconexión laboral para los cargos de dirección, manejo y confianza no aplica. O sea, digamos que en el análisis de la norma. Sin embargo, pues ya si estamos viendo que estamos pasando de la desconexión a tal vez hablar de otros asuntos, pues ya tiene que dársele otro manejo. La desconexión laboral va netamente relacionada a las vacaciones y el día de la familia. Jacqueline, la desconexión laboral va orientada a todos los periodos de ausencia, de ausentismo que tenga el trabajador. Desde terminar la jornada laboral, desde disfrutar unas vacaciones, estar en una incapacidad, estar en una licencia remunerada o no remunerada, estar en un permiso.
Aquí nos Están preguntan, preguntando, sí, que si le recuerdas por favor la norma. Ley 2191 del año 2022. Dentro de las ¿Quieres que te diga memorias una que les lectura? Bueno, vamos, adelante. dentro de las memorias que les vamos a enviar, podemos compartir las normas. Tienes Con 11 la, preguntas más. con la regulación de las TIC se puede incluir a las personas en grupos de WhatsApp corporativos con los teléfonos personales para la comunicación continua. Sí se puede hacer, lo que se debe regular aquí específicamente es los horarios en los que vamos a escribir, ¿no? Porque no es lo mismo que yo escriba a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hay que regular, pero sí pueden tenerse teléfonos personales. ¿Cómo podría interpretar la situación de comerciales que pueden ser requeridos o contratados por clientes fuera del horario? Hugo, hay algo importantísimo para ver y es que los comerciales tienen una naturaleza muy especial y es que si ellos no venden, si ellos no los contacta el cliente, no venden. Si ellos no venden, no comisionan y tienen unas implicaciones. Con ellos se revisan unos contratos especiales, sin decir que sean de dirección, confianza y manejo, pero sí se puede regular específicamente este tema de la desconexión, a menos que el comercial no quisiera contestar. Si no quiere contestar, pues seguramente va a perder un negocio. Y esto también se puede regular a través de las políticas. Serán de los cargos más, eh, más especiales para revisar. ¿Cuál es la norma donde se puede revisar detalladamente cuáles son los cargos de dirección, confianza y manejo? No hay una norma que nos diga cuáles son los cargos de dirección, manejo y confianza. Específicamente hay un último pronunciamiento que es de la Corte Suprema de Justicia y allí pues nos hace casi que unas definiciones, pero tampoco nos dice el abogado, ¿no? Casi que es, son muy pocos los cargos, pero realmente pues hace una definición para poderlo entender. ¿Esto aplica cuando el contrato es por orden de prestación de servicios? No. Esto aplica únicamente, esto tiene una naturaleza netamente laboral. Contratos de prestación de servicios pues tiene una regulación especial o por lo menos no laboral. Entonces no le aplica la desconexión laboral. Dentro de la legislación hay definidos deberes para los trabajadores. ¿En qué sentido? Diana Ruiz nos pregunta, dentro de la legislación hay deberes para la desconexión, seguramente serán los que establezcamos para cumplir como tal esa desconexión. Entonces, un deber, por ejemplo, es no enviar correos después del horario laboral para el tema. Mi pregunta, ¿se requiere la creación de un comité distinto a un comité de convivencia para tratar los procedimientos de las políticas y los casos específicos de acoso laboral? No lo indica la norma, no lo expresa, por eso les mencionaba que podían manejarlo con ese comité de convivencia, el mismo, o podían crear uno adicional. Lo ideal es que sí exista un comité para que puedan hacer los estudios de casos y no se vuelva de pronto se vuelvan decisiones que carezcan de imparcialidad. ¿Cómo verificar si la naturaleza de un cargo es de dirección, confianza y manejo y no una figura para evitar pago de horas extras? Especialmente con esto que nos dice Sebastián Valencia, hay que tener mucha atención y mucho cuidado porque pasa mucho que las compañías deciden calificar varios cargos de dirección, confianza y manejo y no podemos, y realmente son cargos que no tienen esa naturaleza. Para verificar esto hay que remitirse directamente a las definiciones de la Corte y poder hacer un estudio muy juicioso de la composición de la organización y de sus necesidades. Esta desconexión laboral debe ir dentro del reglamento, puede ir dentro del reglamento, puede crearse a través de una política adicional. Podemos tener acceso a esta grabación. La grabación se les compartirá también con las memorias.
Después de este nuevo reglamento, ¿cómo se manejaría el tema de las horas extras? El tema de las horas extras tiene el mismo manejo, la regulación no ha cambiado. La desconexión laboral, cuando una persona hace horas extras, pues empieza a aplicar luego que ellas finalicen. Mi pregunta es, si bien los cargos de dirección, manejo y confianza no les aplica la desconexión, ¿cómo se les da manejo cuando los trabajadores que en teoría deberían estar desconectados después del horario laboral? Bueno, ahí específicamente los trabajadores de dirección, manejo y confianza, pues ellos no tienen una regulación horaria especial. Ellos no están sujetos al horario laboral, ¿no? Entonces ellos podrían tener la facultad de enviar comunicaciones luego de ese horario laboral. ¿Qué sería bueno que dentro de esa política y para esos mensajes y esas de personas de dirección, manejo y confianza que hagan uso de los correos corporativos luego de la jornada tengan unos avisos, se pueden ir creando y ya hemos visto algunos. Soy trabajador de dirección, manejo y confianza, ¿sí? En el mensaje que va a remitir. Fernanda, arriba había una que creo que la pasamos, y es que si después de esta ley que salió, pues podemos nombrar personas de manejo de confianza. Se pueden nombrar que un cargo es de manejo de confianza si antes no había sido nombrado. Puede pasar, ¿sí? Y es totalmente válido dentro de la misma estructura que le estamos dando a poder cumplir y crear nuestra política. ¿Ok? No sé si te parece y pasamos al siguiente tema. Igual si hay más preguntas, por favor dejarlas acá en el chat y con mucho gusto podemos responderlas en el momento del envío de las memorias, en el momento del envío de la grabación. Correcto. Bueno, aquí nuestro siguiente tema es el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, ¿por qué decidimos traerlo como tema de tendencia? Porque uno, nos han consultado varias compañías cuál es esa necesidad y cuál es esa obligatoriedad de estar actualizando un reglamento, qué tan necesario es regular todos mis asuntos laborales dentro de este documento. Entonces, y por último, lo vimos necesario traerlo a nuestra conferencia, es por una razón, y es que en los últimos 2 años hemos tenido varios temas de tendencia y hemos evidenciado que estos temas deben estar incluidos en el reglamento interno de trabajo. Muchos llegaron para quedarse y digamos que el reglamento interno de trabajo se vuelve la columna vertebral de esa relación contractual con mi trabajador. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo define el reglamento interno de trabajo como un conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse las partes para el desarrollo de la relación contractual. El reglamento interno de trabajo hace parte del contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores. ¿Qué debe contener un reglamento interno de trabajo? Esto lo pueden encontrar en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo primero, él de entrada ya nos tiene unos numerales obligatorios para que ese reglamento pueda construirse. Lo primero es, yo debo indicar, ¿sí? Explicar quién es el empleador, cuál es el objeto de esta compañía, ¿sí? Y esto va a ser el primer punto. Luego me voy a encontrar con unas condiciones de admisión y aquí esto hace unos años pues era básicamente decir que condiciones de admisión era que la persona aportara copia de su cédula de ciudadanía y una hoja de vida. ¿Sí? Hoy por hoy todas estas condiciones de admisión pues han avanzado, ¿cierto? Y tras los años pues hemos implementado medidas inclusive de seguridad y condiciones especiales para que las personas puedan incorporarse a nuestras organizaciones. Entonces, aquí en este capítulo, ahora las compañías han decidido dedicarle un tiempo muy valioso y se hacen pruebas de poligrafía, se hacen estudios de seguridad, se hacen visitas domiciliarias. Todas estas condiciones de admisión, yo aquí lo voy a poder regular. Y aquí va a ser el documento donde yo voy a poder establecer en qué momento la voy a hacer, si voy a hacer exámenes clínicos, ¿sí? Con qué finalidad voy a hacerlos, por supuesto siempre respetando los derechos
mínimos de los trabajadores. Pero, ¿por qué traemos a colación? Porque es un punto que ha tenido mucha evolución a través de los años. Entonces, las compañías deciden dedicar mucho tiempo a este punto porque a la larga les va a servir en el momento que se necesita aplicar alguna de estas condiciones. Luego nos encontramos con los trabajadores accidentales. Vamos a tener un capítulo destinado a definir cuáles van a ser esos trabajadores accidentales, cuánto tiempo, pues ustedes saben que los trabajadores accidentales no podrán tener un contrato superior a 30 días, ¿correcto? Y esto es obligatorio. Horas de entrada y salida de la compañía, vamos aquí a poder regular dependiendo la estructura organizacional que tengamos, cuáles son esos horarios de entrada y salida, si tenemos diferentes procesos y subprocesos, cómo se va a manejar, ¿correcto? Y esto va a ser fundamental porque como esta es la columna, pues esto va a servir para nuestra defensa, va a servir siempre para nuestros procesos en los que nos veamos inmersos. Aquí en este tema de las horas de entrada y salida, pues va a ir muy ligado a una nueva norma que ya vamos a ver y es la... Entonces aquí las compañías que han venido haciendo adecuaciones al reglamento, pues seguramente vamos a tener que entrar a hacer otras sesiones porque hay una norma que nos dice hay una reducción, se está haciendo gradual, pero horas extras, este es un capítulo obligatorio que además merece especial atención porque es la forma que yo comunico a mis trabajadores las horas extras, cuál es la obligatoriedad de que las trabaje o no las trabaje. El trabajador puede estar exento de prestar trabajo en horas extras, algunas condiciones personales, familiares, que así lo impidan. Entonces, este capítulo en los reglamentos del pasado, pues simplemente decíamos era las horas extras se remuneran de la siguiente forma, tal cual lo decía el código. Entonces, uno muchas veces se dedicaba pues casi que a copiar y pegar el reglamento. Hoy por hoy es muy bueno que se haga una revisión y sobre todo el documento quede muy alineado a la organización. No tener un reglamento por tenerlo, sino tener algo que de verdad nos funcione en el caso que lo necesitemos. Días de descanso, importantísimo, cuáles son esos periodos de vacaciones, si la compañía tiene días, se ha acogido solamente a los días reglamentarios o hay días de descanso extra legales, cuál es el manejo, a quién se le solicita, en qué tiempos, ¿correcto? Y esto va muy alineado a lo que hablábamos de la desconexión laboral, para que allí tengamos especial cuidado. Salario, cuáles son las formas en que yo remunero a mis trabajadores. Si tengo equipos comerciales, seguramente serán salarios variables, cuáles van a ser las condiciones, ¿sí? Y a partir de ese capítulo de salario, ustedes van a ver que se van a desprender inclusive el desarrollo de políticas de pagos no constitutivos de salario, ¿sí? De bonos extralegales, y ustedes van a empezar a desarrollar algunos otros documentos que van a decir, yo no lo quiero en el reglamento, lo quiero adicional. ¿Listo? Todas esas prescripciones de orden, ¿sí? Que vamos a tener dentro de la compañía para el trabajador, cuáles son esas prescripciones que se van a tener. Los primeros auxilios, y esto va pues muy alineado, esto es un punto obligatorio, pero va muy, muy alineado, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el orden jerárquico de nuestra compañía? De tal forma que en caso que un trabajador llegase a necesitar alguna situación, pues pueda conocer cuál es el orden jerárquico de dónde a dónde puede llegar. Las labores que no se realizan y que no deberían realizarse, este punto especial ha tenido un cambio jurisprudencial, porque aquí especialmente las labores que no realizan niños y mujeres, y la expresión y mujeres, pues fue declarada inexequible, ¿no? Entonces, solamente si quisiéramos actualizar el reglamento que traemos de unos años atrás, ya es obligatorio cambiarle la expresión y las mujeres porque fue declarado inexequible, ¿correcto? Para que lo tengan presente. Obligaciones y prohibiciones, ¿cuáles son esas obligaciones que van a tener los trabajadores? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador? ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el trabajador y cuáles son las prohibiciones que tiene el empleado?
Vamos a tener un punto donde vamos a contener la escala de faltas y sanciones. Y esa escala de faltas y sanciones también ha tenido una evolución. Antes los capítulos de escalas de faltas y sanciones decía, si llegas 10 veces tarde, te hago un llamado de atención. Si llegas 20, entonces te sanciono. Ahora las compañías han decidido dejar esa escala y hacerla un poco más robusta a fin de que se pueda aplicar en cualquier tiempo y cualquier situación sin vulnerar ningún derecho de ningún trabajador, por supuesto. Entonces, ese capítulo merece una especial atención porque ahora, y desde el año 2014, se volvió obligatorio llevar a cabo los procesos disciplinarios, ¿sí? De acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, la C593 del 2014, nos estableció unos pasos donde el empleador debe cumplir un proceso disciplinario. Ya no es que al trabajador le llegó a la mesa el llamado de atención y cuando se fuera lo firmara, no. Ahora hay que agotar un debido proceso. Y ese debido proceso debe estar en este capítulo, escala de faltas y sanciones, sobre todo en ese procedimiento. Luego nos vamos a encontrar con un capítulo de acoso laboral. A través de la ley 1016, las compañías tienen la obligación de tener unos mecanismos para poder evitar ese acoso laboral. Y eso, esto digamos que lo incluimos y está incluido dentro del reglamento interno para poder llevar a cabo todas esas actividades tendientes a cumplir y a evitar los casos de acoso laboral. Luego nos vamos a encontrar con nuestro capítulo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y allí se van a encontrar con la política donde podemos hablar de la comprobación de consumo de alcohol, drogas, ¿sí? Todo esto tiene también una regulación especial y va muy alineado al sistema de gestión. Luego nos vamos a encontrar aquí con nuestro capítulo de las políticas, ¿sí? Hay compañías, reitero, que dicen, yo no quiero mi reglamento tan largo, yo lo quiero más pequeño, así que yo las políticas las voy a tener adicionales. Entonces también lo pueden hacer. Tenemos un capítulo de habeas data, toda la regulación que se le da a la habeas data, lo incluimos dentro del reglamento interno de trabajo, específicamente con trabajadores. Temas de tendencia, la vacunación del COVID-19. Aquí, porque hemos concluido que lo tenemos dentro del reglamento, porque es un tema que llegó y llegó para quedarse, y entonces es una regulación especial que tenemos en cuanto a cuáles son esos cargos que yo, porque tienen atención al público, pues necesito que sea obligatorio esa vacunación, ¿sí? ¿Cuáles son estos cargos que definitivamente no? ¿Qué pasa en los casos donde las personas no se adecúen y no quieran cumplir las medidas de bioseguridad? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas implicaciones y consecuencias? Más aquí adelante encontramos nuestro capítulo de desconexión laboral si queremos hacerlo dentro del reglamento, si no lo hacemos aparte. Luego nos encontramos con el teletrabajo si ya lo implementamos, que es una regulación totalmente especial y un capítulo destinado, que hablamos ya de los teletrabajadores. Tenemos, si no hemos implementado el teletrabajo y seguimos en trabajo en casa, pues seguramente tuvimos que adecuar un capítulo para el trabajo en casa. Y luego nos encontramos aquí con el espacio en familia, que es el Día de la Familia, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, que viene regulado desde el año 2017. Luego, una política, nuestro capítulo de pagos no constitutivos de salario. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Estos puntos, especialmente de esta hoja final, pues son los que no están incluidos dentro del código sustantivo, pero que se han vuelto tan recurrentes que no hay un mejor espacio para dejarlos que el reglamento interno de trabajo. Listo. Bueno, nuestro siguiente tema entonces es la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia. Entonces, aquí especialmente, yo no estoy viendo acá. Especialmente el año pasado se expide una norma que nos dice que la reducción laboral, hoy en día la jornada laboral en Colombia es de 48 horas, ¿correcto?
Entonces, esta norma trajo como objeto reducir la jornada laboral semanal, pero lo va a hacer de manera gradual. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 42 horas semanales para el año 2026. Esta reducción laboral pues no va a implicar una reducción en la remuneración o una reducción en la carga prestacional, ni va a implicar una desmejora para los trabajadores. Lo cierto es que para el año 2026 nuestra jornada laboral de manera obligatoria va a tener que ser de 42 horas. Por eso las compañías ya vienen organizándose a fin de establecer si necesitan más personas, si pueden distribuir las actividades con el ánimo de llegar al año 2026 y poder cumplir con esta regulación. Entonces, es así. La norma nos dice que va a ser o que viene siendo gradual por la siguiente razón. 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, entonces dice que se hace una disminución de 1 hora. Es decir, para el año 2023, nuestra jornada laboral debe quedar en 47 horas. Hay compañías que han venido aplicando ya estas reducciones, hay compañías que siguen haciendo los estudios, hay otras que lo van a hacer hasta el año 2023 y se van a acoger a los términos exactos que tiene la norma, ¿no? Entonces, 2023, 47 horas. 2024, vamos a reducir otra hora, llegamos a 46 horas. 2025 vamos a reducir 2 horas y llegamos a 44. Y 2026 reducimos 2 horas más y llegamos a 42 horas. Que es obligatorio cumplirlo tal cual está en la presentación, pero reitero, hay compañías que han decidido pues venir adecuándose antes, ya están en 47 horas. Esta norma nos trae una modificación al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, pues en efecto la jornada laboral ya no, y nos trae la modificación del artículo de manera, casi que de manera anual, por las mismas reducciones graduales que se va a tener. ¿Listo? Que hemos estudiado que no hay, digamos que al hacerse esta modificación no está regulado el límite diario, o sea, la ley no ha dijo cuál era la jornada máxima, pero no dijo y serán 6 horas diarias, 5 horas diarias, 4, este punto no ha quedado claro. Vamos a tener como conclusión también que la jornada flexible se mantiene, no se le hizo ninguna modificación. Vamos a tener aquí que los turnos sucesivos y las condiciones, digamos que las jornadas flexibles que trae el artículo 161 se mantienen de idéntica forma. Que hemos estudiado que hay una exoneración de cumplimiento respecto al Día de la Familia al empezar nosotros a acogernos a la jornada gradual reducida, ¿no? Entonces, aquí específicamente en el parágrafo 3º de la ley 1857 que nos habla del Día de la Familia. Y la segunda exoneración de cumplimiento sería las actividades de recreación, cultura y capacitación. Entonces, seguramente esto va a ser un tema que van a regular a fin de que no se pierda ese derecho, pero por ahora, bajo la interpretación, se puede decir que hay una exoneración de cumplimiento. Aquí tenemos unos escenarios graduales, digamos que depende mucho de las compañías cómo quisieran hacer esa reducción. Lo que reiteramos es, hay algo que no puede obviarse y es los límites que tiene la ley. Si lo quieren hacer antes es bienvenido, pero no se puede hacer no se puede sobrepasar ese límite. Ejemplo, que a 2023 digan, no, yo quiero seguir en 48, no porque la norma ya así lo estableció. ¿Listo? En cuanto a horas extras, no hay un cambio, no hay un pronunciamiento, la norma no hizo alguna adecuación o modificación, se mantienen las 2 horas diarias de trabajo y las 12 semanales, se requiere autorización del Ministerio de Trabajo, se requiere cumplir con los requisitos establecidos para ello.
frente a eso, pues no hubo algún impacto todavía. Los días de trabajo hábiles todavía pueden ser establecidos por las compañías, ¿sí? No hay, digamos que no hay todavía una regulación adicional. Bueno, creo que esos eran nuestros temas para el día de hoy. Damos espacio a preguntas para que podamos aprovechar los minutos que nos quedan. Y Fernanda, aquí hay unas preguntas que nos están haciendo. Dice, en términos legales, ¿qué pasa si un trabajador que no se quiera vacunar, pero no tiene encargo con atención al público? Hasta Hablando ahí, del tema COVID. ok, bueno, específicamente ahí debe establecerse cuáles son esas causales de la no vacunación. Hoy, y de acuerdo al pronunciamiento del el Ministerio de Trabajo ha hecho dos pronunciamientos. El primero es que la forma de volverlo o de hacerlo en nuestra compañía obligatorio, pues va a ser a través de la adecuación del reglamento para poder imponer sanciones, ¿sí? A esa conducta. Y segundo, el segundo pronunciamiento fue trabajadores que netamente tengan, y lo habló, es obligatorio, personas que tengan atención al público. Entonces, seguramente habrá que revisar cuál es la causal y revisar cuál es, dentro de nuestro reglamento, cuál va a ser esa medida disciplinaria aplicada. Hay dos preguntas con respecto al Día de la Familia. Tú no nombraste, pero lo colocan en la ley 2101 de 2021 que exonera a la empresa de dar el Día de la Familia. ¿Y qué pasa si una empresa no genera el Día de la Familia? Los trabajadores tienen sanciones. Ok. Bueno, ¿qué pasa si, perdóname, la exoneración de cumplimiento es a partir del 2023 o hasta cuando No, la jornada arriba, quede? más arriba. La exoneración de cumplimiento es a partir de 2023 o hasta cuando la jornada quede reducida totalmente a 42 horas. Bajo la interpretación, hay el parágrafo del artículo, el parágrafo tercero, ya les digo, de la ley del Día de la Familia. Si uno, al interpretarlo, nosotros entendemos que la exoneración empieza a aplicar tan pronto la jornada empieza a ser reducida, o sea, 47 horas ya estoy exonerado. Porque es que ya no estoy cumpliendo ese límite, esa jornada ordinaria que tenía, ese requisito que tenía esta ley, ¿no? Entonces, en nuestra interpretación es, tan pronto empiezo a reducir gradualmente, empiezo a tener esa exoneración Exoneración del Día de la Familia, del Día de la Familia. ¿correcto? Ok. Sí. Se deben hacer cambios en los contratos para establecer los nuevos horarios. No será necesario hacer cambios en los contratos, bastará con la comunicación, pues uno es un tema normativo, legal, obligatorio, ¿sí? Lo que sí va a poder hacerse es una comunicación del horario que no implique una modificación contractual, porque a la larga, a menos que sean horarios, pues que la persona diga no quiero, ¿sí? Esto va a llevar a muchas adecuaciones y hay muchas empresas que han concluido que necesitan más fuerza de trabajo. Y eso implica que las personas, ejemplo, que tenían turnos de 2 a 10, pues ya no lo tienen de 2 a 10, sino ahora lo tienen de 11 a 3 de la mañana, ejemplo. Entonces, eso debe constar en una comunicación dando cumplimiento a esa norma. Por acá abajo nos preguntan, ¿se puede dar, otorgar cualquier día al trabajador como Día de la Familia, en el dado caso que no esté exonerado aún? Sí, sí se puede. Recordemos que el Día de la Familia tiene la naturaleza jurídica del Día de la Familia es que a través de las cajas de compensación, el empleador pueda promulgar ese espacio en familia, ¿sí? Si no lo hace a través de las cajas, lo puede hacer pues de manera autónoma y libre. Si definitivamente se le agotó el semestre y no logró cumplir con esa actividad, por ejemplo, el COVID, pues
no nos lo ha permitido, pues podemos establecer un día cualquiera. Si lo pueden acordar con el trabajador, buenísimo. Si no, no importa. Lo importante es cumplir con ese día. El artículo 165 del Código Sustantivo sigue vigente, no ha tenido modificación. ¿Qué pasa si el Día de la Familia es un día que de manera colectiva la empresa está obligada a dar el día de las personas que se encuentren en vacaciones? No, no entiendo, Catalina, la pregunta. Si quieres, abre el micrófono y nos cuentas. Veo a Milena Rodríguez con la manito levantada. No sé si quieras abrir el micrófono. Ya respondimos tu pregunta, Milena. Y Diana Lara, con las manos levantadas. Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta está enfocada, yo pregunté ahorita sobre si el Día de la Familia, o sea, la exoneración aplica desde el momento que empezamos a hacer la reducción, ya me respondiste que sí, pero entonces aquí me genera otra duda y es, nosotros manejamos horarios laborales de 8 a 5 de la tarde, eso suman 40 horas semanales y algunas personas 4 horas los sábados, 44 horas semanales. No, no cumplimos ni nunca hemos venido cumpliendo la jornada ordinaria mínima que son 48 horas. En ese orden de ideas, nosotros, de acuerdo a la norma, ¿estaríamos todavía obligados a dar el Día de la Familia o ya con esta norma nos cumplimos y podemos ser exonerados, aunque siempre hayamos manejado el mismo horario? ¿Sí me hago entender? O sea, no se Sí, modificó por la norma. de acuerdo, pero bueno, mira que no, la norma no hace referencia a eso. Ahí estarían exonerados. Estarían exonerados porque de hecho ustedes, se podría decir, cumplieron antes de expedirse la misma ley. O sea, ya tenían una regulación especial de horario. Entonces no habría que hacer ninguna adecuación. Ok, perfecto, gracias. Y Diana Lara. Diana, hola. Hola, ¿cómo están? Discúlpenme, de verdad, pero es que me perdí un poquito. ¿Me pueden decir cuál es la ley o en qué se basan para decir que si la jornada laboral se disminuye, el derecho a la familia se pierde? ¿Me pueden, por favor, aclarar? Claro que sí. Mira, es el parágrafo, ya te digo. Mira, es el parágrafo del artículo 3º de la ley 1857 de 2017, que es la norma que regula el Día de la Familia. Ok, o sea que a partir del próximo año no estaríamos obligados a dar ese día. Por ahora, Diana, puede pasar algo, sí, así es. Puede pasar algo y es que como siempre quedó ahí como vacíos en varias cosas, pues seguramente lo pueden regular, ¿sí? Ya el otro año es obligatorio, las compañías deben adecuarse a la jornada gradual. Entonces, muchas, pues ya, de hecho hay empresas que ya no están aplicando el Día de la Familia. Entonces, puede que ya salga una regulación, pero a hoy no está todavía. A hoy no está. Gracias. Jorge Durán. Tiene adelante. Hola, Jorge. Hola, buenos días. Un favor, ¿esa normativa aplica para tanto el sector público y privado? Y mi otra pregunta es, actualmente estoy laborando en una entidad de salud donde se trabaja de 7 a 12 y de 1 a 6 de lunes a jueves y los viernes de 7 a 2 de 1 a 4, teniendo solo una hora de descanso. Yo quisiera saber si pues es 1 hora, 2 horas de descanso que uno debe tener para el almuerzo. Gracias. Bueno, Jorge, lo de tu jornada laboral y específicamente lo de la hora de almuerzo, si quieres nos pones una consulta al mail y podemos atenderlo. Y cuando me preguntas que si es una norma que aplica, Al sector público y privado. ¿te refieres a al horario, a la jornada? No, a la modificación que está teniendo pues el tema laboral. O sea, ¿esta normativa aplica tanto para el sector público y privado o solo las empresas privadas? ¿Te refieres a la Específicamente, reducción de jornada, correcto? Sí, correcto.
Solamente, bueno, esta aplica para ahorita nuestro sector privado. Ah, ok. Y digamos cuando son empresas que prestan servicios tercerizadas a una empresa, ¿también aplica esta normatividad? Sí, siempre que esté regulada por el derecho privado, sí. Ok, vamos a Ah, abrir. ok. Qué Ay, pena. perdón. O sea, la empresa es tercerizada que presta servicios, o sea, es privada que presta servicios a una empresa pública. ¿Aplicaría esta normatividad? Sí, aplicaría. Ok, vale. ¿Me podrían regalar el email para escribirles el tema del horario y otras preguntas que tengo? Sí, Muchas ya gracias. vamos a pasar un link a todos para que puedan registrarse y ahí mismo poner su pregunta para que podamos enviarle las memorias, responder alguna pregunta puntual que tengan y enviar la grabación. Son las 10:05. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Queremos respetar el horario de 1 hora. No sé si respondemos, Diana. Diana, tenías, no, ya la bajó. Ya bajó la manito. ¿O la tienes abierta? Catalina nos pregunta, una pregunta del tema anterior, ¿las personas de manejo de confianza tienen derecho a la desconexión? No, están exceptuadas. Estamos exceptuadas. Bueno, creo que con esto vamos a compartir entonces, darle en las memorias, vamos a compartir las dos normas, vamos a compartir el del Día de la Familia y vamos a compartir la de desconexión laboral. Y compartimos las Correcto. grabaciones. A cada una de las personas ya nos está colocando ahí Daniela, está el link en el chat del Zoom para que nos puedan apoyar con sus registros de sus datos y la pregunta que deseen. Por supuesto, este es un tema que va a seguir en evolución y de seguro van a venir. Estamos muy atentos con el ministerio, estamos muy atentos con los centros de regulación para estar siempre muy a la vanguardia de las actualizaciones. Saben que esto, por supuesto, cada vez que salen decretos, leyes, pues siempre va hacia el entendimiento, el saber exactamente qué necesitamos nosotros en el cumplimiento. El tema del Día de la Familia, vemos, Fernanda, que causó pues unas necesidades puntuales que probablemente no haya sido, digamos, como de primer aviso, y de seguro hay muchas empresas que ya no estaban sobre la jornada total que dice por ley que era requerida. Entonces eso hace de que si antes no estaba exceptuada el Día de la Familia, pues ahora con la regulación de la disminución de la jornada laboral, de seguro pues van a abrir varias preguntas sobre ello. Resumen, el reglamento interno de trabajo, documento donde deben estar incluidas absolutamente todas las diferentes políticas. Fernanda nos dio ahí los tips de cuáles son esos temas de obligatorio inclusión dentro del reglamento interno de trabajo. Por supuesto, y con esto cierro, de verdad muchísimas gracias a este grupo de más de 200 asistentes hoy. Muy contentos de poder desde Grupo Soluciones Horizonte acompañarlos en estos espacios que de seguro nos sirven a todos de actualización, las personas que estamos liderando compañías, las personas también que hacen parte de los procesos de las empresas, pues para todos. Esto es de una información general. Fernanda, muchas gracias por tu intervención, muy didáctica y clara en lo que pudiste transmitirnos en estos 3 temas tan importantes. GCH siempre está buscando el poder ser el mejor aliado, no solamente para la administración de capital humano, sino para absolutamente todos los retos y desafíos que desde las áreas de gestión humana y desde las cabezas de las compañías pues estamos inmersas en esta transformación organizacional. Así ratificamos. Somos una compañía consultora referente en Colombia, con operación en México, y que siempre estamos buscando acompañar a las empresas en la transformación organizacional desde la base humana, desde el centro de las personas, desde los diferentes entornos que como compañías pues debemos estar muy atentos a estar muy pendientes de aportar valor a todas nuestras partes interesadas. Y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Ahí siempre estamos compartiendo los eventos y las noticias que tenemos y los informes y aportes de valor con respecto a cada uno de los temas de interés que se van a ir generando. Recursos humanos,
People Experience, gestión humana. Este año estamos designados a ser parte de la estrategia del negocio de las compañías, y de seguro si trabajamos en una transformación de culturas organizacionales sólidas, pues vamos a tener el espaldarazo de nuestro equipo de trabajo para apalancar siempre la consecución de los objetivos hacia las megas de las empresas. Somos GSH, Fernanda Becerra, directora de nuestro consultorio jurídico y de la Dirección Jurídica del Grupo Soluciones Horizonte, Darlene Aceros, gerente general de GSH. Encantados de verdad de acompañarlos hoy. Feliz día.